Vamos a presentar a los panelistas de hoy. Tenemos a nuestro querido amigo Pedro Ors, habitual del programa, Alexis Franco, también habitual del programa, CEO de 4Chain, es un hombre de leyes, cubos y cadenas, o bloques y cadenas, más bien. Y también tenemos a Irene. Irene Hernández es natural de Zaragoza, corrígeme si no me equivoco, del año 82, es más jovencita que nosotros. Ingeniera de telecos, también cuenta con un MBA en Massachusetts, en el MIT, posgrado en telecos, posgrado también en aeronáutica, ya nos explicarás el por qué todo este batiburrillo de cosas. Wow. Y algo que me ha sorprendido muchísimo, pero seguro que tu esfuerzo, ¿no? Es definida por Forbes como una de las 21 líderes del cambio en el año 2021. Es una emprendedora, investigadora, líder empresarial y tiene esa mención tan especial. Wow. También es CEO de Gataca y especialista en ciberseguridad y identidad digital, que precisamente es lo que vamos a hablar hoy. Y estos son los panelistas. Gracias, Manu. Suena mejor cuando lo cuentas tú. Sí. Cuando quieras, te presento en todas las convenciones. Bueno, pues hoy vamos a hablar de identidad digital. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así para que lo entiendan mis abuelos. Venga, va. ¿Quién se lanza? Yo voy a empezar con una definición un poco ortodoxa. La identidad digital es un derecho humano. Y es una realidad. Está incluida como uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Para 2030, el objetivo es que todo el mundo tenga una identidad digital, una identidad legal que incluya el registro de nacimiento. Y como la identidad legal, la identidad digital se está fusionando. Y aquí vamos un poco a explicárselo a qué sería una identidad digital para mi abuelo. En realidad, a mí la forma que más me gusta de resumirlo es que es un conjunto de atributos que definen a una persona o a una cosa o a una empresa. Porque siempre entendemos como identidad digital o tendemos a excluir a las cosas, a los objetos y a las empresas como objetos de identidades digitales. Pensamos que la identidad digital solo es atribuible a una persona y no es así. También es atribuible a las empresas y también a cualquier objeto cotidiano en nuestra casa. Si nuestra nevera puede tener una identidad digital. Bien, eso abre el abanico tremendamente porque exacto, de repente mi gato va a querer tener derecho al olvido. Oye, la verdad que es increíble el abanico, como se abre el espectro en que puede inferir la identidad digital y a nivel regulatorio también, considerando que las Naciones Unidas reconoce el derecho a la personalidad jurídica. Uno de los atributos de la personalidad es la identidad y las regulaciones están considerando en general un bien jurídico de las personas que tengan una identidad digital regulada y protegida y con ello todos los atributos que están conexos y los atributos son ilimitados. Depende del tipo de servicio que a nivel digital se está generando y eso hoy en día yo creo que es ilimitado con los metaversos y cada cosa nueva, digital twins, qué sé yo, todo eso que se está inventando pasa a ser atributo si está conectado con una identidad digital. Impresionante. Alexis, tengo muchas preguntas al respecto, pero vamos a dejar que avance el tema. No, simplemente lo estabas explicando y me emocionaba porque ya las tengo, ¿no? Pero ya andaré interrumpiendo más adelante porque tengo preguntas que van a dar mucho juego. Adelante. Bienvenido, Ernesto. Acaba de llegar. Ya hemos hecho las presentaciones. ¿Estás muteado, recuerda? Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo les va? Fenomenal. Un gusto. Irene, siempre es un gusto. El maestro Pedro, Mano Justicia, Ligi, Alexis. Irene, qué honor. Es un gran gusto. Vale, tengo una preguntita.
Así que esto viene avalado o viene con el apoyo. No me ha hecho especial ilusión la cifra 2030 con lo que has comentado, ¿vale? Porque quizá estamos en una conciencia en la que no nos agrada del todo eso que viene, ¿no? Con la Agenda 2030. Y me preocupa especialmente cuando los gobernantes hablan de... No me voy a poner excesivamente disruptivo, ¿eh? Tranquilo, Alexis. Hablan de las increíbles bondades del metaverso, de la identidad, del blockchain, de las CBDCs, de los euros y dólares digitales y todo esto, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa son las desventajas, que es la letra pequeña que no te suele decir nadie. ¿Cuáles serían las desventajas o los miedos que tendríamos que tener o peligros a los que nos enfrentamos? Yo parto con esa, te tomo Adelante, el Irene. reto. Para mí es la responsabilidad. O sea, al final es inevitable la transformación digital de la que tanto se habla, la digitalización de la economía en su conjunto es imparable. De sobra es conocido que empresas y gobiernos están invirtiendo cantidades ingentes de dinero por alcanzar esa transformación digital. Al final, la operativa del día a día, que hoy en gran medida se puede llegar a hacer en persona, lo que es ir a comprar a la tienda de al lado, hay mucha parte de la economía que todavía es física, esa poco a poco se va a ir trasladando a una economía puramente digital. Y en este mercado digital tenemos que saber también defender nuestros intereses. Si los ciberataques empiezan a ser tan sofisticados como para no poder garantizar que nosotros somos quienes estamos haciendo una transacción económica, por pequeña que sea, bueno, pues eso conlleva riesgos personales, financieros, de reputación, en fin, dependiendo de la situación en la que te encuentres. Pero la realidad es que en el mundo digital es mucho más fácil impersonar, es mucho más fácil robar identidades y es mucho más fácil, en fin, que una persona tenga unos riesgos que, bueno, en el mundo físico no son tan así. Entonces, bueno, con ello conlleva una responsabilidad por entender cómo funciona, cómo protegerla, cómo no utilizarla y cómo sí utilizarla, que hoy en día mucha gente, bueno, pues por desconocimiento tecnológico o por falta de interés no está atendiendo a la seriedad del tema. Entonces, las desventajas son en que, bueno, a día de hoy la gestión de las identidades digitales se está haciendo demasiado frívolamente y eso tiene que cambiar. Ernesto, creo que ha levantado la mano. Hola, qué gusto. Me parece también que la identidad y la personalidad son siempre temas que van ligados a lo legal, a lo regulatorio, a este reconocimiento que un Estado, ¿no? Porque yo puedo existir como persona, pero para actuar en un sistema económico o social como en el que estamos, hay ciertos reconocimientos que tienen que ocurrir por parte de una autoridad, ¿no? Y justo lo que decías ahorita, Irene, para poder llevar a cabo estos actos de comercio en el día a día con las demás personas, hoy lo puedo hacer directo, para va a ir migrando a este reconocimiento de identidad que alguna autoridad me va a dar para actuar dentro de los sistemas gubernamentales. Algo que hemos estado viendo conforme hemos estudiado la normatividad y la distinta normatividad que hay en el mundo, es que además del enorme reto que comentas para adopción y transformación que implica que las personas que pudieran no tener un conocimiento muy preciso de lo tecnológico van a caer dentro de estas esferas, también creo que la perspectiva o la posición pudiera ser hasta moral de gobiernos o autoridades para construir sistemas sobre una base soberana o no soberana, ¿no? De esa identidad, o autogestionada y no autogestionada. Cuando vemos, y hablando de miedos, Manu, qué miedo cualquier autoridad que no sea europea, ¿sabes? Y son muchas las autoridades en el mundo que al regular sobre identidad digital no lo hacen teniendo al sujeto, teniendo a la persona en el centro. Y este enorme riesgo de la vulneración
de datos, cuando no está en el centro proteger a la persona, pues creo que vienen todos estos gravísimas faltas de derechos humanos, ¿no? Sobre esta identidad y este derecho que todos tenemos a que el Estado me otorgue, me reconozca, pero además me permita que esa identidad digital que me da, yo la pueda controlar, ¿no? Yo sea soberano sobre ella. Ese es de los enormes miedos que me da. A pleno derecho y sin restricciones. Así es. Venga, va, panelistas. Suelten. Bueno, Vayamos al lodo. acá yo creo que entra la pregunta por qué, considerando que hay diferentes tipos hoy en día de identidad digital, las personas jurídicas tienen personalidad digital, los usuarios, también los artefactos tienen identidades digitales. El gato de Manuel, por ejemplo, va a tener una identidad digital. Claro, claro. La soberanía que nos entrega, de garantía a los usuarios. Hablemos de los humanos, ¿no? Nosotros, aparte de los aparatos y la idea de las personas jurídicas, ¿en qué nos beneficia la identidad digital soberana a nosotros? Permíteme que ahí no estoy de acuerdo en olvidarnos de las identidades del resto de cosas, porque al final nos afecta a nosotros como humanos. Voy a poner un ejemplo absurdo, pero ilustrativo. Okay. Imaginaros que estamos protegiendo y estamos diseñando sistemas de identidad digital que respetan la privacidad del individuo al 100%, pero no lo estamos haciendo con los objetos. Y ahora la nevera de la que había hablado, que mi nevera también tiene identidad, está tomando decisiones por mí. Está comprando cosas que le faltan en mi nevera, está realizando peticiones al sistema de servicio cuando le hace falta, está actuando en mi nombre. Y al final eso también tiene una trazabilidad sobre mi comportamiento humano. Si compro leche de soja o leche de vaca, en fin. Y aunque obviamente el ejemplo concreto a día de hoy es irrelevante, si compones toda esta serie de información con las identidades de los objetos que los humanos gestionamos o de las empresas en las que participamos, pues también puedes llegar a tener esa violación de la privacidad que estamos buscando en las personas. Pero bueno, es un poco por enfatizar que al final todo está muy relacionado y que no deberíamos olvidarnos de que la identidad no es solo de los individuos. Entonces, Irene, pues, ese punto es clave, ¿eh? Sí. Porque eso significa que Yo ahí tengo un reto, porque cuando hablando de personal y sobre todo desde la parte jurídica, que es en la que, no ya el aterrizaje tecnológico y demás, pero cuando estamos hablando de personalidad o de identidad, son términos que por sí, la identidad de un objeto, los términos personalidad e identidad, desde mi perspectiva, siempre necesariamente van vinculados a un sujeto, porque en el caso de Ernesto, personalidad... Define personalidad, por favor, que sí. No lo entiendo, no lo encajo. Personalidad, ¿a qué te refieres? Buenísimo. Personalidad es un término jurídico para reconocer quiénes pueden actuar, quiénes tienen derecho para actuar dentro de un sistema jurídico. Entonces, además de la persona física, que eso lo sacamos del juego, la personalidad es un reconocimiento que un conjunto de normas le da a un jugador para participar. Puede ser natural o jurídica, ¿no? Entonces tenemos individuos o tenemos sociedades, asociaciones, todo lo que tú quieras. Esa persona jurídica, que el término persona viene del derecho romano máscara, ¿no? El nodo. Perdón, muy bien, perfecto. Entonces, persona, y el punto era sobre la identidad. La personalidad es un factor objetivo, mientras que la identidad es subjetivo del individuo, cómo la considera, y en la parte digital el Estado reconoce la identidad que le pertenece a la persona. Pero hablar de tal vez yo ahí estoy entendiendo identidad. Para los objetos, para mí no puede haber identidad de un objeto porque un objeto no tiene la conciencia para definirse o identificarse. Es que ese es el punto. Básicamente lo que está hablando Irene, que me parece que la soberanía no es únicamente sobre la persona, sino que abarca todo el espectro de tipo de identidades, y que la soberanía permite que
la persona pueda controlar. La persona, correcto. Pero un refrigerador no tendría soberanía sobre su identidad digital. Perdón, Pero el propietario sí, Pregunto. matizo. o no. Sí, el propietario sí. La persona es excluyente y hay que hablar del ser vivo, Sí, perfecto. porque la persona está bajo el paraguas de la ley positiva y el ser vivo está bajo el paraguas de la ley natural. Entonces engloba a más personas, a más gente, perdón, no a más Claro. personas. Sería revés. entonces justamente Porque- ese el punto que está hablando Irene, por eso que tenemos que abarcar no únicamente al usuario, sino que ver también las cosas, los dispositivos que tenemos, que usamos cotidianamente, porque la soberanía entonces abarcaría todo. Y que si estamos muy enredados, por favor, Irene, ilústranos, porque no sabes Sí. cuánto tenemos esperando esta conversación. A ver, al Algo. final un poco para el ciudadano del día a día, de la calle, ¿qué es lo importante? Es asegurar que mi vida la controlo yo. O sea, es un poco el objetivo, ¿no? Si partiendo de esta base, creo que no es tan relevante el discutir que si una nevera es soberana o no, sino si la gestión de las identidades, no solo de los individuos, sino de cosas y empresas, también puede llegar a afectar, ¿sabes? Que cuando diseñemos las identidades no solo de individuos, sino también de esos otros objetos o entidades, que también tienen que preservar ese objetivo primero, que es la privacidad y el control sobre mi identidad como ser vivo. Entonces, No, Qué rápida, ¿eh? No, Es muy pero rápida en Manu, integrar los conceptos. sí, pero Manu, no me gustó ese, pero bueno, sí, perdón. o sea, al final es por ser pragmáticos, porque al final, un poco como juristas, hay que ser muy, muy específico, pero cuando lo queremos explicar es todo lo que diseñemos tiene que ser en pro de la privacidad y la seguridad del individuo. Punto pelota. Y eso Bien. no solo puede ceñirse a la identidad digital del individuo. Esa es Pero- una enorme Exacto. adición y ya la estoy entendiendo. Con lo que estás explicando la estoy entendiendo, pero veo la enorme complejidad, porque si regulo bajo una administración, bajo un país, la identidad digital de los ciudadanos que tengo gobernados, necesariamente implica que dentro de este mismo diseño, desde un inicio, lo debo de construir respecto también de sus pertenencias, y ese reto creo que así es, pero lo estoy empezando a entender. Es enorme. Muy complejo. Sí, y por eso hay que hacerlo paso a paso. Por ejemplo, en Europa, de momento lo que están regulando es, por lo menos a nivel de definición tecnológica o de especificaciones técnicas, están empezando por la identidad de persona física, ¿vale? Siendo conscientes de que el siguiente paso es también montar toda la serie de especificaciones para regular la identidad de persona jurídica. Y todo está relacionado y todo se tiene que tener en cuenta desde el punto de vista de diseño, pero si lo queremos abarcar todo desde el inicio va a ser imposible. No, claro, sí. Esta es mía. Haciendo un pequeño paralelismo entre el sistema SWIFT y otros sistemas bancarios que hay, en los que muchísimos gobiernos del mundo no se ponen de acuerdo, que si la OTAN, que si el BRICS, que si estamos siempre divididos. Siempre estamos con el Barça Madrid, para los que no lo entiendan, es un tema de fútbol, porque nuestra radio es internacional. Entonces, ¿El Barça es el béisbol? ¿No? Ah, del fútbol. Ah, bueno. Entonces, ¿de qué manera se va a consensuar? Porque al final, aquí quien importa de verdad somos nosotros, somos los Así seres es. vivos, las personas, ¿no? ¿De qué manera o quién está liderando la avanzadilla para poder regular todo esto, hacerlo bien y que todos los demás pasen por ese filtro regulador? En consenso, no cada uno a su bola. Puedo hablar por lo que conozco, obviamente. Mira, y un poco la historia, yo cuando empecé a trabajar en identidad digital, inicios de 2017, mi apuesta era que iba a ser una arquitectura, hablando de identidad digital soberana, que es al final mi apuesta casi personal, que es un nuevo esquema de autenticación. No nos ha dado tiempo todavía a introducir el concepto, ¿no? Pero al final es tratar de rediseñar la arquitectura de identidad digital con la que trabajamos hoy en día en Internet. Y eso engloba a todo el mundo. Entonces,
este nuevo modelo que pretende, cuyo objetivo último es precisamente darle al usuario final ese control y esa privacidad y esa seguridad que estamos demandando, eso al final yo pensaba que iba a ser iniciado por la industria privada. Es decir, que los bancos concretamente iban a ser quienes iban a demandar, oye, estoy harto de tener que poner cada vez más trabas para hacer el onboarding de un nuevo cliente. Estoy harto de cumplir esta regulación que lo único que hace es hacerme la vida más difícil para poder servir a más gente. Entonces, mi apuesta inicial es el sector privado lo va a reclamar a muerte, se va a extender y al final va a obligar al sector público, a los reguladores, a, bueno, pues regular el sistema para que tenga validez jurídica, etcétera, etcétera. La realidad es que yo no podía estar más equivocada. Porque han sido, contra mi pronóstico, los gobiernos centrales y reguladores quienes han tomado la iniciativa. Muy extrañamente, y sin duda la Comisión Europea es uno de los líderes en este aspecto, igual que lo fue con GDPR. O sea, al final en Europa ya se sabe que es muy pro proteger los derechos de la privacidad de sus ciudadanos. Cierto. Y venía muy naturalmente como consecuencia el que Europa también liderara la implantación de una identidad digital soberana en la región. Y ha sido la Comisión Europea, en colaboración con los Estados miembros, con los gobiernos centrales de todos los países, quienes llevan trabajando desde 2020, bueno, antes en verdad, desde 2018, en montar este sistema. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es sin duda una excelentísima noticia porque acelera de forma masiva la llegada al mercado de este tipo de soluciones porque ya es una imposición, ya no es algo liderado por a lo mejor una industria y que poco a poco se extiende y permeabiliza en otras industrias, sino que es una imposición regulatoria. Y aquí la adopción no puede ser más rápida. Y ahora lo que está ocurriendo es que muchos otros países están avanzando, si no al ritmo de la Comisión Europea, casi. Y puedo nombrar Canadá, en África hay algún país que ya está pensando en esto, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos acaba de lanzar recientemente una licitación para tratar de montar una cartera de identidad digital basada en todos estos principios. En fin, LACChain, o sea, en Latinoamérica LACChain ha jugado un papel fundamental y todo esto viene muy del sector público. Muy bueno. Pedro, por favor. Buenas tardes. Yo tenía Hola, dos Pedro. preguntitas. Yo tenía dos preguntitas para Irene, para ver si aterrizamos esto un poquito, ¿vale? Me gustaría saber en qué momento nos encontramos en cuanto a desarrollo de identidad digital, ya no hablando sobre temas regulatorios, ¿no? Sino en qué momento nos encontramos ahora mismo y más o menos qué temporalidad le prevés a esto, ¿no? Y la segunda pregunta sería, ¿realmente a una persona que realmente usa Internet para ver cuatro noticias, cuatro cosas, para conectarse a Netflix, lo típico que usan las personas Internet, que no se complica tanto como la gente que estamos aquí, como la mayoría de los panelistas, muchísimo menos, ¿de qué nos sirve una identidad digital? ¿De qué le sirve a esa persona una identidad digital? A vistas un poco a futuro, ¿vale? No estoy diciendo ahora. Ahora sabemos que una identidad digital ahora mismo pues sirve para poco o nada. Yo realmente estoy usando uno de los monederos digitales en una L2 de Ethereum, que es Starknet, que tengo que hacer todas las firmas de transacciones con doble factor de autenticidad con biométrica, ¿vale? Es la primera, claro, es que es la primera que está utilizando este sistema. La verdad que es una maravilla, porque es que ya dejamos de usar, podríamos ya dejar de usar incluso monederos fríos usando
este tipo de tecnología, ¿vale? O sea, porque es que realmente usando biométrica, pues es que el ladrón, como no te obligue a poner tu cara o poner tu huella dactilar en su dispositivo, es que no es posible, ¿vale? Te dejo que contestes, Irene. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Atendiendo a la primera, ¿dónde estamos y cuándo llegaremos a lo que queremos llegar? Estamos tempranos y siempre hablando de identidad digital descentralizada o soberana. Y aquí, permitidme dar un paso atrás porque hay muchas formas de llamarlo a esto y se tiende a utilizarlas de forma indistinta y así lo voy a hacer yo. Cuando hablamos de SSI, identidad digital autosoberana, identidad digital descentralizada, identidad digital centrada en el usuario. Todo esto al final se refiere a lo mismo. Con algunos matices, alguno podría argumentar que, en fin, que tienen ciertos matices, pero permitidnos para la audiencia que signifiquen lo mismo. Y absolutamente. Y en cualquier caso pueden revisar en el LinkedIn de 4Chain un documento en donde se especifican las diferencias entre identidad digital soberana y autogestionada, que al final concluimos que es irrelevante. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Irene. Muchas gracias. Perfecto. Creo que nos ha faltado en toda esta tertulia decir no solo qué es la identidad digital, sino qué es la identidad digital autosoberana o qué diferencias hay para mí como usuario. O sea, la diferencia práctica para mí es que ahora como usuarios vamos a tener una aplicación en el móvil donde vamos a guardar todos nuestros documentos de identidad. Sean estos mis documentos gubernamentales, mi carnet de conducir, mi tarjeta nacional o DNI en España, el pasaporte, pero además de todos los gubernamentales, todos los que son parte de mi vida, mis diplomas académicos, mi tarjeta de empleado, mi expediente clínico, mi expediente clínico de tarjeta salud. de seguridad social, efectivamente. Entonces, hay que distinguirlo porque ahora el término wallet o el término cartera se ha popularizado gracias al mundo cripto. El mundo cripto incorpora una wallet, una cartera. Pero estas carteras son financieras, casi son de gestión de activos financieros o activos cripto. La cartera de identidad es un concepto parecido. Al final no es más que un custodio de activos, que en este caso son activos de credenciales personales. Atributos, sí, justo, sí, de mi persona. Sí. Entonces, para la practicidad para el usuario del día a día es que voy a tener una aplicación móvil donde ahora voy a tener todos los documentos que hoy en día tengo en el cajón, en impreso, con sellitos que tengo que escanear para poder mandárselo a alguien, los voy a tener de forma digitalizada en el móvil y sin necesidad de escanear nada, ¿vale? Eso de escanear tu tarjeta de identidad por delante y por detrás y luego presenta tu cara, se acabó, ¿vale? Lo tenemos ya qué vergüenza, sí. en el móvil. Entonces, eso ya parte de una ventaja importante, ¿vale? Pero ahora vale, ¿y ahora qué narices hago con esta aplicación móvil donde tengo todas mis tarjetas? ¿Qué hago con ella? La idea con este nuevo esquema de identidad autosoberana es que sea nuestra llave única a Internet. Que sea lo que nos permita acceder a cualquier servicio online. Y además, eliminando el concepto de usuario y contraseña y aplicando ciertos mecanismos de seguridad, como por ejemplo el empleo de datos biométricos para poder aprobar transacciones. Para poder utilizar mi cartera voy a tener que utilizar mi cara o mi huella. Y eso, bueno, pues como decías, Pedro, tiene muchas ventajas a nivel de seguridad. Vale, entonces me dices, vale, esto suena muy bonito. ¿Dónde estamos? O sea, ¿esto cuándo me va a llegar a mis manos? Más pronto que tarde. Y dependiendo de los países, por supuesto. Mira, Gartner establece que el tema de las carteras de identidad digital habrá establecido ya o habrá pasado lo que ellos llaman el punto máximo de expectativas infladas dentro de 5 años. Entonces, eso significa que dentro de 5 o 10 años estaremos ya en la curva en la que la propuesta de valor es incremental, ¿vale? No vamos a pasar ya, habremos pasado ya por ese valle donde todo el mundo se desinfla y dice esto ha sido una burbuja. No, ahí es cuando empieza realmente a construir el valor en la sociedad.
Eso va a ocurrir entre 5 y 10 años según Gartner. En mi opinión, esto va a variar mucho de región a región. En Europa, EIDAS, que es la regulación europea sobre identidad digital, ha sufrido una modificación durante los últimos 2 años para poder implantar un sistema de identidad digital centrada en el usuario en Europa. Y eso va a entrar en vigencia este año. Y desde el punto en que entre en vigencia, los países miembros van a tener 18 meses para implementarlo a escala nacional, en producción. 18 meses no es nada. Ahora bien, esto es un derecho del ciudadano, no una obligación. Es decir, que luego hay que contar con las curvas de adopción tecnológicas, que todo el mundo sabemos que cada vez se estrechan más, pero no quiere decir que del momento en el que se aprueba 18 meses, el 100% de la población lo vaya a estar usando. No. Vale, entonces, creo que los 5 años no son descabellados para pensar en que esto ya va a formar parte del día a día de muchas personas. Tu segunda pregunta, me decías, bueno, ya, pero la mayoría de las personas utilizan Internet para acceder a Netflix y para mirar Instagram. Discrepo, porque hay muchísima... Déjame empezar con servicios financieros. ¿Qué persona, excepto las de cierta edad en adelante, prefieren personarse en el banco para ejecutar una transferencia que hacerlo a través de Internet? ¡Ninguna! No, hay, pero pocas. Pocas, muy pocas. Yo no. Muy pocas. Y el sistema financiero, el sistema bancario es core a toda actividad económica. Y en cuanto ya has tocado eso, ya has tocado lo que más nos duele a todos, que es nuestra capacidad de funcionar en sociedad. Al final, El bolsillo. ¿qué es lo que puedo comprar? Entonces, la identidad digital es súper importante en el momento en el que yo muevo dinero online. Sea para comprar, para vender o para pasarle dinero a mi familia. Bueno, y creo que esta parte de identidad es necesaria, la identidad digital, para llevar a cabo estas operaciones bancarias. Al final tiene que ir de la mano con el estado donde trabaja esta institución financiera. Para la parte de adopción, al ser un derecho de los ciudadanos, imaginemos que algún país decide vincular la identidad digital del ciudadano para efectos económicos, pero supongamos también para efectos de elecciones, en la medida en que ciertas autoridades o para acceso a subsidios de salud o acceso a programas de emprendedores, ¿no? En la medida en que las autoridades construyan esta identidad con este espectro muy amplio, hablando otra vez de riesgos y de miedos, Manu, si el desarrollo tecnológico en el que se encuentran las identidades digitales de los ciudadanos depende de una persona, está centralizado, depende de una autoridad central, tienes todos los pasos de la fórmula para una tiranía y para el absoluto control de qué personas se pueden mover de qué estado a qué estado, quién tiene toque de qué, ¿sabes? O sea, las identidades digitales, al ser la expresión de las personas en el entorno digital, si alguien único tiene el control, es darle el poder más absoluto, grande y descontrolado. Y creo que al hablar de soberanía o de autogestión, muchas veces, bueno, y aquí no estoy seguro, Irene, para hablar de una identidad digital soberana o autogestionada, necesariamente tiene que haber una tecnología de cadena de bloques. No. En el desarrollo, no. Para que sea soberana, ok. ¿Por qué? En mi opinión, que al ser descentralizada... Es un muy buen punto el que levantas. En mi opinión, no. Porque, como bien decíamos, la identidad digital está compuesta por muchísimos atributos. Y puede haber atributos gubernamentales o atributos que no tengan nada que ver con las entidades públicas. Ahora, ¿para qué? Aquí la pregunta es, ¿para qué sirve una cadena de bloques en la identidad digital?
tal como se está, hubo un error, en mi opinión, muy en los inicios del diseño de las arquitecturas de identidad digital autosoberana, y era el utilizar las cadenas de bloques para guardar evidencias de las credenciales emitidas. Ok. Y para mí eso era el mayor error, que precisamente lo que hace es exponer un riesgo enorme al individuo, porque lo que estás haciendo es evidenciando de forma pública Sí. cuándo se ha emitido aunque lo hasees, porque luego al final, en fin, puedes llegar a exponer información de quién ha recibido una credencial o dónde la ha utilizado, o esas evidencias que estaban embebidas en los sistemas originales de identidad digital soberana eran un despropósito. ¿Para qué sirve la la cadena de bloques en identidad digital? Para mí, dos aspectos fundamentales. Uno, para publicar, valga la redundancia, las claves públicas de toda entidad en el ecosistema. Ok. Ok, te estoy Porque siguiendo. ahora mismo en los sistemas y aquí ya me meto un poco en criptografía, ¿no? Pero al final hay firmas criptográficas, llamémoslo firmas digitales, que avalan la autenticidad de estas credenciales, y cuando yo las comparto con un tercero, yo también firmo de forma digital o criptográfica que eso que estoy enviando lo estoy enviando yo. Entonces, esto se utiliza siempre con criptografía asimétrica, donde hay una clave privada, que es la que yo custodio, y hay una clave pública asociada, que es la que yo publico. Entonces, tradicionalmente en sistemas de criptografía asimétrica, uno de los retos principales era la distribución de esta clave pública y evitar el man in the middle, el que otro ponga una clave pública que no era la mía, en fin. Entonces, blockchain se presentó como un sistema de confianza donde distribuir la información de cuáles son las claves públicas asociadas a cada individuo. Ese fue el primer rol. Y aquí todo lo que acabo de decir en Europa se ha ido al garete porque lo han prohibido por GDPR. Pero bueno. Entonces ya no sé nada, era lo que yo sabía, diablos, todos los días. Luego iré a eso. El otro punto por el que blockchain es muy útil es para registrar los catálogos o los registros de entidades que están autorizadas a emitir ciertas credenciales. Es decir, yo como le digo al mundo que esta universidad está autorizada a emitir un diploma académico, o como le digo al mundo que el formato de un diploma académico, el correcto y el oficial es este. Todos esos registros de cuáles son los tipos de credenciales que se pueden mover en el ecosistema, cuáles son las autoridades que pueden emitir qué tipo de credencial y cuáles son sus datos, toda esa información en un contexto nacional, pues lo puedes montar en una base de datos, a ver si me entiendes. Pero en un contexto internacional, bueno, pues ahí lo de la federación de bases de datos se puede poner un poco complicado, o quién gestiona esa base de datos. Entonces, blockchain, bueno, pues ayuda sobre todo en entornos o entre industrias, ¿no? Si estamos hablando de que aquí la información, el ecosistema tiene que ser compartido entre diferentes industrias o entre empresas de una misma industria que son competidoras, bueno, pues te está estableciendo un marco para compartir esa información entre todas esas entidades que no tienen confianza, de forma transparente, en fin, todos los beneficios que tiene una cadena de bloques. Pero para nada más, la blockchain no se utiliza para nada más. Y toda esa misma información se puede guardar perfectísimamente en una base de datos dependiendo del contexto. Y ahí lo dejo. Aquí creo que lo que yo me imaginaba y donde veía que esta descentralización de las bases de datos y del acceso podía funcionar, y aquí yo les agradecería mucho si me ayudan a ver si esto funciona en lo tecnológico, si esta lógica, si la autoridad municipal de la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Tiene acceso, o bueno, mi clínica está dentro de esta alcaldía. Yo, en la identidad digital que me otorga el gobierno mexicano, esto no es real, pero la identidad digital que me otorga el gobierno mexicano va a tener como atributo o como una de mis credenciales mi derecho a acceso a ciertos medicamentos periódicamente por cualquier razón, ¿no? Sí.
El alcalde de Benito Juárez, electo ayer, dice, oye, a ver, ¿quiénes tienen este apoyo? Cámbiaselo de Ernesto a este, ¿sabes? O sea, que una autoridad, una persona, tuviera esta posibilidad de modificar las bases de datos. Yo pensaba que se podría resolver a través de esta control o descentralización. ¿Lo estoy entendiendo bien, Irene? ¿O qué partes tengo claras y cuáles estoy perdido? ¿O todo? A ver, yo diría que la estructura que tenemos hoy en día jurídica de quién puede hacer qué, eso ya está. Yo no inventaría la rueda. Es decir, ya tenemos establecidas los ámbitos legales para definir quién puede hacer qué. Por ejemplo, qué universidades, por ponerlo siempre a un ámbito más llano, ¿vale? No tan crítico como el tema de la sanidad, pero qué universidades son las legítimas, bueno, pues ya se establecen y hay decretos en cada país donde se define la forma en la que una universidad puede solicitar o no ser una universidad pública, bla, bla, y hay unos órganos y es el Ministerio de Educación en ese país quien determina y al que hay que aplicar. Todos esos procesos ya existen. Es decir, el modelo de gobernanza en cada país ya existe. ¿Para qué hay que definir uno nuevo si ya existe desde el punto de vista jurídico? Con esto te quiero decir que a día de hoy, esa persona de la alcaldía puede hacer perfectamente lo que estás diciendo, porque podría llegar a acceder técnicamente a la información. Me dices, si ahora pongo toda esa información en una blockchain, bueno, pues se lo pongo más difícil para que me lo tergiverso todo. En realidad, no, porque lo que tendrías que publicar en una blockchain para evitar que un alcalde, en este caso, pueda manipular ciertos temas, atentaría contra la privacidad de esos individuos. Porque, insisto, todo lo que puedes poner en blockchain o deberíamos poner en blockchain es que una entidad está autorizada a emitir un tipo de credencial o no. Punto. Para poder evitar que porque al final lo que vas a definir es el hospital de la esquina de mi casa va a ser quien me va a emitir una credencial a mí donde diga que yo soy enfermo y que yo tengo derecho a este tipo de medicamentos. Pero tú ya tienes esa credencial en tu móvil y eso no te lo puede tocar el gobierno. Te lo puede revocar la autoridad que te lo ha emitido, sí, pero... Entiendo y te sigo, sí. En fin, que es que yo no trataría de buscar la identidad digital soberana como la forma de evitar cosas que hoy en día se pueden hacer, sino la forma de asegurar que nosotros tenemos el control único sobre nuestra información. Es decir, que precisamente que ese gobernador no pueda de repente revocar cosas que yo ya tengo en mi wallet, ¿sabes? Pero perfectamente por las vías legales que existen hoy puede declarar un decreto por el cual te quite los derechos que hoy tienes. Y eso no lo vas a cambiar con la identidad digital descentralizada. Entiendo. Ha quedado bastante claro el punto. Muy buena pregunta, Ernesto. Me gustaría que pudiésemos entrar un poco en el estado del arte, porque aquí la información que que nos está entregando es la blockchain no es tan espectacular como se veía hace un tiempo. Entonces, ¿cuál es el estado del arte? Pero antes de llegar a ello, Manu tiene la mano levantada hace 2 horas, así que vamos a ver qué es lo que nos... Adelante, Manu. Es más, voy a soltar todas las preguntas de golpe para que cada uno las responda cuando le venga bien, si apetece y se sabe. Me imagino que conocéis a un youtuber, a un divulgador sobre inteligencia artificial que se llama DotCSV. Ya lleva años. Y hace poco hizo un vídeo con su chica en un directo y subieron la voz de ella a una base de datos leyendo una serie de textos para coger entonación, para coger tempo, todo. Y esta inteligencia clonó su voz. Qué guay. ¿Ahora qué? Ahora ya tienes un miembro menos para identificarte, porque ya es pública tu voz, porque has cedido los derechos. O eso se puede revocar.
lanzo la pregunta. Se queda ahí en el aire. ¿Qué pasa El con tema esta del gente iris, tan pero bueno, eso maravillosa? extiéndelo Sí. al resto, claro, porque eso es relativo a todo el resto. Claro, no sé si en Madrid pasará, pero aquí en Barcelona hay algunas tiendas que se han puesto de moda que te echan una fotografía del iris de gran resolución y que te hacen un cuadro. Te hacen una impresión a Ultra HD 800K y te meten ahí una foto de 3 millones de píxeles, ¿no? Entonces, tú has cedido esos derechos. Ya está tu ojo en su base de datos. Y lo mismo con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos proteger o revocar o bailar con todas estas identificaciones si ya las tenemos cedidas? ¿Pasan a ser inseguras? Y en el caso de que estén bien o las podamos tener bajo llave y podamos revocarlas, ¿qué pasa con la gente que tiende a cambiar su aspecto? Os voy a poner un caso bastante extremo. Los radioyentes no lo van a ver, pero los de YouTube sí que lo van a ver, ya verás. Y así lo comentamos. ¿Conocéis este caso de este chico? El hombre que se transformó en reptil. Es este chico. Sí, claro. ¿Vale? Modificación Claro. corporal, es un Muy super. famoso, muy famoso. Explícale a la cámara de que, No es muy que guapo, la verdad. La verdad no es es muy este, guapo. ¿sabes? No sé Entonces, si seguís a Jordi Wild, que le ha hecho una entrevista casi de 3 horas al De tío 3 horas, guau. No. Bueno, pero No. digamos que la idea es que va con los temas de modificación corporal, de si una persona, yo, no sé, si yo modifico Sí. mi cuerpo a lo largo del tiempo, ¿cómo esta modificación cambiaría? Lo estoy entendiendo. ¿Sí? ¿Por ahí va, Manu? claro, Yo- ¿cómo podrías, creo que he dejado de compartir pantalla, cómo podrías revocar o actualizar? ¿Sería ágil? ¿Dependes de alguien? ¿Es autogestionable? Hay gente que adelgaza y engorda con una facilidad pasmosa, o que se tatúa la cara, o que se hace la gracia y luego se arrepiente y se cambia otra vez y se hormona, etcétera, etcétera, mil cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esta gente para autoidentificarse con estos procesos automatizados? ¿Quién tiene que darle permiso? ¿Cuánto tarda? ¿Va a ser revocable? ¿Cuántas veces te puedes redefinir? Porque yo, por ejemplo, yo cuando nació mi hija me quise cambiar el apellido de orden porque me gustaba más básicamente uno que otro y no quería que se perdiera el de mi madre. Y me dijeron, solo lo puedes cambiar una vez. Pero ¿qué pasa si la gente anda cambiando cada 2 por 3 de aspecto? Que se puede hoy en día con las cirugías. Ahí lanzo las preguntas. O como mínimo para hacer que pensar a los reguladores. Coletilla final, ya que tenemos a Irene de Gattaca, que esto viene, a mí es que siempre me recuerda, porque a Alexis se lo he contado varias veces, la película de Gattaca, que además fue, y se lo conté a Alexis, fue una de los proyectos final de, o sea, teníamos una asignatura optativa que era de ontología, ¿vale? Yo hice ingeniería electrónica, Irene, o sea, que no en telecos, pero por ahí. Y en esa asignatura de deontología se estudiaba la película de Gattaca por sus impactos éticos a todos los niveles, ¿no? Y ahí tocan muy de lleno la identidad digital. Cada vez que tienes que acceder a cualquier sitio, te toman tu huella dactilar, te pinchan y te toman la sangre en vivo y en directo, tienes que hacer pruebas de orina casi de continuo, o sea, es interesante también cómo quieren ellos hackear al sistema que se ha implantado, ¿no? Que es precisamente lo que estamos comentando, ¿no? De qué manera yo me añado un iris que no es mío, me añado una piel o una sangre que no es mía, de qué manera hackeo al sistema del biométrico, ¿no? Y no, o sea, que es una pregunta que, Irene, estás... Es un Sí, punto, sí. A mí el tema de la encantado. biometría, una de las cosas que me preocupa es la gestión centralizada de la biometría. Al final es para qué vamos a utilizar la biometría, o así como segundo factor de autenticación. El problema es que hay muchos sistemas que envían estos datos biométricos a un sistema centralizado. Si este sistema centralizado se hackea, de repente comprometes algo que no puedes cambiar, como tu iris. Entonces, deja de ser fiable el iris como un factor de autenticación. Nada más lejos el sistema de Aadhaar, que es el sistema de identidad digital del gobierno indio, que incluye
en la tarjeta nacional de identidad india tiene además un equivalente digital donde tienen guardados las plantillas de los datos biométricos de todos sus ciudadanos en una base de datos centralizada. Y fue hackeada más de una vez esta base de datos. Entonces, claro, para mí, claro, ¿qué haces? O sea, me cambio las huellas, ¿qué quieres que haga? Robo de identidad más que robo de identidad. O sea, sí, eso ya pasó con la base de datos del Ledger, de sus clientes, y bueno, pues me cambié el email, pero ya sabes, ¿no? Eso es. Ya, es que no estamos hablando del email, es que estamos hablando de algo que no voy a poder cambiar. Entonces, para mí es muy importante, la identidad digital autosoberana se apoya, en cierto modo, en identificación biométrica. A mí me sigue gustando mucho y es la que de momento estamos apostando en la identificación biométrica local, la que se ejecuta en el propio dispositivo. Y los aeropuertos, por ejemplo, en control de aeropuertos, donde al final pues te hacen la foto, la Liveness Detection, te va a una base de datos centralizada. Hay ya gobiernos que están empezando a plantear el cómo hacer que esa verificación biométrica ocurra en el dispositivo. Y yo creo que esa debería ser la tendencia porque si no vamos a tener un problema muy serio, muy serio. Bueno, y hay que decir que en este momento dependemos de la buena disposición de los gobiernos para diseñar en este momento sus estructuras, ¿no? Cuidando, aunque es una obligación de todos los estados garantizar la identidad digital de las personas en la ejecución, puede haber estos... Pero al final los ciberataques son inevitables. No hay un sistema 100% seguro. Jamás puedes garantizar la seguridad 100% de un sistema. Entonces, partiendo de esa base, ya tenemos un riesgo inherente a cómo han implementado muchas de estas soluciones biométricas. Entonces, bueno, pues ese es uno de los retos principales. Yo no toco mucho este tema, yo me apoyo de momento siempre en biometría en el dispositivo, pero es cierto que hay muchos países que ya están analizando, bueno, ¿y esto cómo lo embebo con mis sistemas de onboarding digital? Donde pues hago el liveness detection y tal, y eso lo tiro contra una base de datos. Esas plantillas. Es un problema. Ahora, me dices, Manu, ya, pero ¿qué pasa si yo me cambio la cara o me convierto en reptil? Eso no lo veo tanto problema. O sea, al final es una revocación de identidad o una actualización de identidad y eso debe estar contemplado en los sistemas. Igual que hoy existe expiración de las identidades o si me cambio de domicilio, actualizo mi domicilio. Precisamente la identidad digital lo que te permite es hacer una renovación de esas credenciales de una forma mucho más rápida y ágil. Y en esta línea, Irene, ¿tú crees que llegará la identidad digital asociada también a un wearable o a un dispositivo? Sí. Asociada me refiero a el proyecto este del Neuralink, lo del Elon Musk y alguna otra fricada que he visto por ahí, gente que se inserta un USB en la piel y cosas de este tipo. Entonces, ¿irá ligado? ¿Puede ir ligado? A ver, como concepto ya existe la identidad digital de los dispositivos. O sea, al final es identificar un dispositivo en un contexto determinado, de forma unívoca. Eso ya existe hoy. Ahora, si la pregunta es, ¿los dispositivos van a tener una wallet de identidad? Porque es un poco esa la pregunta. O sea, es decir, ¿van a acumular en un formato parecido un identificador único, universal, autogenerado al que se le asocian credenciales de atributos para que el dispositivo de forma autónoma pueda autenticarse y operar dentro de su contexto? Hoy en día ya se hace, es cambiarle la forma. La pregunta es cómo eso se va a vincular con las identidades de las personas. Es decir, yo puedo emitir una credencial de repente a la wallet de un dispositivo para que en mi nombre haga actuaciones A, B y C. Sí, yo creo que eventualmente llegaremos a ese punto donde habrá lo que se llaman los mandatos, donde, o sea, yo puedo emitir una credencial o bien como emisor puro y duro, yo emito una credencial a un dispositivo o emito lo que muchas veces se denomina como un mandato. Que es como una aprobación para actuar en mi nombre para hacer ciertas cosas. Sí, un aput acta.
como un poder, sí. Por ejemplo, Sí. el relajito que tenemos allá en Chile, te podríamos mandar un QR, Alexis, y resolverlo en ese supuesto a Sí. futuro, que sería maravilloso, en vez de la Sí. gracia que nos va a tocar. Sí, Irene, me parece muy bueno, de hecho, lo que nos acabas de explicar respecto al registro biométrico responde a varios cuestionamientos que teníamos previamente a este encuentro. Yo creo que es muy bueno que el sistema se pueda actualizar dependiendo de las preferencias del usuario también, que sea flexible el sistema, pero a la vez que también sea seguro. Nos queda muy poco tiempo para... Hay Cuéntanos cientos qué de están haciendo en preguntas. Gataca, Y cuéntanos en qué andan, qué están haciendo en Gataca. justo llega Sandra, bienvenida Sandra, llegaste justo a tiempo porque ahora iba a hacerle una pregunta respecto al Far West que existe en el sistema financiero con respecto a la generación de identidades y cómo en la identidad digital soberana puede entregar o solventar ese problema del uso de la información que se genera por los usuarios, entregarle seguridad a los consumidores, a los ciudadanos. Vale, muy bien. Buenas tardes y disculpa el retraso. Irene, encantada de conocerte. Ya me había hablado algo de ti, bueno, todos los compañeros y Alexis sobre todo. Encantada, Sandra. Vale, pues. Bueno, esa era la pregunta para ti, Irene. ¿Cuál es la situación? ¿Qué solución nos entrega a nosotros como usuarios la identidad digital soberana con respecto al sistema financiero? A ver, hoy en día el sistema financiero y más con el mundo cripto y DeFi, lo que ha hecho es fragmentarse y cada vez lo hará más. Es decir, pasaremos de tener una única entidad financiera donde acumulamos todo, nuestras cuentas corrientes, nuestra hipoteca, nuestro plan de pensiones, en fin, todos los servicios financieros que consumimos y además también es una realidad que los consumidores cada vez están sofisticándose un poquito más en los diferentes instrumentos financieros que existen. Ahora mismo y con el mundo DeFi se va a fragmentar. Es decir, yo visualizo un futuro de la industria financiera donde vamos a tener cada producto financiero que consumamos en aquella entidad que mejor producto nos ofrezca, no en la mía, porque ser cliente de otra entidad me va a costar un dolor de cabeza que no lo quiero ni pensar. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Hoy en día hay una fricción brutal para consumir, para abrirme o registrarme como nuevo cliente ante una entidad financiera. Hasta el mundo cripto lo está sufriendo. Es que yo ya he tenido que hasta escribir en un papelito, hola, mi nombre es Irene Hernández y ponerlo delante de la cámara y bailar casi para asegurar que soy yo, que es que a veces me siento ridícula. No, pero de verdad. Entonces, y esto obedece a que los fraudes de identidad cada vez son más comunes y cuando hablamos de dinero hay que estar seguros. Entonces, claro, si los fraudes de identidad son cada vez más comunes, cada vez tenemos que poner más trabas para asegurar que de verdad es una persona y es la persona que dice ser. Entonces, si cada vez estos procesos van a ser más tediosos, cada vez me va a ser más costoso consumir un producto en otra entidad diferente a por la que ya he sufrido, ¿vale? Entonces, la identidad digital soberana, la promesa es olvídate de los procesos de onboarding. Es decir, vas a poder disfrutar de un single sign-on como el que hacemos hoy con Google o con Facebook, pero para acceso a servicios financieros. Y ahí es donde cambian las reglas del juego. Ahora, si para contratar un servicio lo único que tengo que hacer es escanear código QR, aceptar, ya estoy dentro, ya puedo empezar a disfrutar de un servicio financiero, ahí las cosas cambian. Entonces, para mí la promesa de la identidad digital también es la capacidad de ofrecer elección al consumidor financiero sobre qué productos contratar, dónde. No estar anclados, ese vendor locking que no quieren las empresas, como usuarios lo tenemos hasta la médula en los sistemas financieros.
Y creo que la identidad soberana va a poder eliminar ese problemón que tenemos hoy en esa industria. Perfecto. Perfecto. ¿Hay alguna excepción? Porque es cierto, la soberanía y la autogestión nos permite controlar los datos, pero ¿hay excepciones a ese autocontrol de los datos? O sea, yo no hablaría en este caso del control de los datos como el beneficio, sino del hecho de que yo tengo en mi mano una identidad preverificada. Es decir, que yo tengo ya disponible una garantía que te puedo dar de que yo soy yo. Entonces, es esa autenticación inmediata el beneficio de la identidad digital. No tanto que yo lo controle, sino que está preverificada, es decir, que viene firmada criptográficamente por la autoridad pertinente y que todo el sistema lo que está garantizando es que este archivito digital que te estoy entregando es totalmente verídico, auténtico y que me pertenece a mí. Ese es el punto, no tanto el que yo lo controle. Perfecto. Entonces, bueno, Sandra justamente se envuelve dentro del sistema financiero y, claro, ahí hay registros que, claro, el hecho de que no te pregunten siempre significa que hay un registro permanente y ese registro permanente, ¿cuánto tiempo está ahí? ¿Por cuánto tiempo las instituciones financieras tienen la información tuya? Ajá. Ah, ya. También en silencio, Sandra. Sí. Sí. 5 minutos y vamos a ir concluyendo, Alexis. Sí, Chicos. perfecto. Sí. Pues por lo menos en operaciones determinadas son 10 años como mínimo si el cliente pide ese resguardo, ¿no? Y hay datos que tienen que estar por siempre mientras tengas tu relación con la entidad, porque son los datos que siempre te van a hacer identificar con respecto a los demás. Yo me gustaría preguntarle alguna cosa a Irene, si puedo, Alexis, sí, mira, con todo lo que estás comentando, aparte de la identidad soberana, que hay muchas otras cosas que entran en ese onboarding, ¿no? Que están relacionados también con, bueno, que si el cliente realmente quiere, permite que sus datos puedan estar al alcance de otros, si permiten tener publicidad, si permiten que haya iniciadores de pago, que son los nuevos actores ahora en el sistema financiero, tengan acceso a sus datos para poder hacer operaciones de mucha más facilidad. Y con este nuevo sistema, ¿podría estar ahí incluido todo esto? En principio no. Me explico. Todo el concepto de la identidad digital soberana consiste en que yo soy quien comparto los datos con un tercero, no que ese tercero adquiera el derecho de compartirlos luego con subsecuentes personas. Es decir, lo que trata precisamente es de que cuando yo lo comparto con alguien, lo comparto con esa persona y nadie más. Y si lo quiero compartir con un tercero, lo voy a tener que yo compartir con ese tercero. Porque ahí es donde perdemos el control de quién tiene acceso a nuestros datos, porque la letra pequeña no se la lee nadie. Entonces, esto también hay que ser prácticos, me explico. Si yo voy a interactuar con un gobierno para darle, y además os voy a poner un ejemplo real. El gobierno de España tiene acceso a mis cuentas anuales de la empresa, pues cuánto he facturado, cuánto no sé qué. Me llama el Instituto Nacional de Estadística para preguntarme esos mismos datos. Y yo digo, ¿y por qué me tienes que molestar? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tengo que perder yo mi tiempo cuando tú esos datos ya los tienes? Ahora, lo que es muy importante es que yo sepa que ellos están accediendo a esos datos y que yo lo autorice. Entonces, aquí no es tanto el punto de que esa comunicación no pueda ocurrir en un back office de forma técnica, me explico, pero siempre tiene que haber una autorización y un conocimiento del dueño de los datos.
Estás muteada, Sandra. Estás muteada, Sandra. Sí, es lo que comentaba antes, que el onboarding cada vez es más pesado de alguna manera por todas esas preguntas que tienen que ir alineadas, ¿no? Que al final el cliente, el usuario tiene que dar autorización y por eso finalmente podría ser online, pero luego te mandan una carta presencial y lo que tú decías, tienes que escribir para que por la cámara vean lo que tú quieres comentar y hay muchísimos pasos que al final lo hacen muy lento, ¿no? Que no solamente es la identificación de tu cara, de tus datos, sino todos los permisos que hay. Eso es algo que yo creo que el sistema tiene que seguir trabajando para mejorarlo y si se podría de alguna manera a través del blockchain poder hacerlo, sería muy interesante. O sea, el sistema lo que sí permite es conceder la cesión de los datos para ciertos propósitos. Es decir, el sistema ya está diseñado para que el proveedor del servicio solicite ciertos datos para ciertos propósitos y en ese mismo consentimiento es donde el usuario dice, pues sí, pues no, pues sí, pues no. Entonces, aquí la cuestión es que hoy en día, como con las cookies, que estamos hartos de configurar el que no, porque no se imaginen la de veces que configuro yo al día el rechazar todas las cookies. Y eso el problema es que lo han puesto muy difícil porque echa la ley y echa la trampa. Y para rechazarlas tienes que hacer 5 clics. Ahora, para aceptarlas casi no tienes ni que hacer nada. Entonces, y la identidad digital soberana lo que intenta es evitar eso. Es decir, no inducir al usuario final a, por pereza, sí aceptar, que es lo que ocurre hoy en día. O sea, hay muchísima gente que le da el aceptar con tal de cállate y déjame acceder a lo que yo quiero acceder. Bueno, pues la identidad digital soberana lo que se quiere evitar es eso, el que al final por proceso yo esté inclinada a hacer algo que va a atentar contra mi propio beneficio. Y ahí los modelos de publicidad pues probablemente morirán, porque en cuanto le pongamos muy fácil al usuario el no, tú no puedes ceder mis datos a nadie, ahí todos los modelos de publicidad pues van a verse seriamente afectados. Ahí es donde ya las agencias de publicidad dirán, vale, si no se lo puedo preguntar al tercero de forma indirecta, se lo tendré que preguntar al usuario. Y para que el usuario me diga que sí, a lo mejor le tengo que pagar a él, no al tercero. Y entonces pueden surgir modelos donde es el propio usuario quien puede comercializar sus datos y esto lo veo también muy peligroso, pero desde luego hay que evitar el que la circulación de los datos se haga a nuestras espaldas de forma muy sencilla. Exacto. Ha quedado clarísimo de que cuáles son los límites del uso de los datos a nivel financiero y el beneficio que trae la identidad digital soberana para los usuarios. Quiero darte las gracias, Irene, por tu tiempo. La verdad que yo tengo 1000 preguntas más para hacerte, sobre todo el estado del arte, que eso es la explica que tenemos. Ha sido un muy buen programa y bueno, gracias a todos. Tenemos que hacer otro. Yo te pediría hacer otro porque yo quiero también entrar en la parte técnica, que no he entrado, me he quedado callado porque era tan interesante toda la filosofía y toda la parte regulatoria que no me he atrevido, pero cuando has dicho lo de la blockchain, que no es necesario, ahí hay que hacer otro programa. Claro, ahí falta el porque estado hay del muchas arte cosas que son muy el emoji del cerebro saliendo de la cara. Sí, Irene, muchísimas gracias. No, también me muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Irene. Si os parece, nos podemos quedar un poco el equipo, ¿vale? Ya despedir a Irene, que sé que ya vas con poco tiempo. Y hacemos un poco las conclusiones, Alexis, si quieres, entre nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Irene, lo acabamos. por participar al nodo. Ha sido un gusto y esperamos un siguiente episodio para ir definiendo otros aspectos. Agradecido por tu presencia. Muchas gracias. Gracias. Chao, Irene, que vaya bien. Chao.